¿Por qué? ¿En qué nos afecta al equipo de VFX la distorsión de lente? Nos interesa tenerla por dos motivos. El primer motivo es cuando vamos a integrar elementos que son en 3D sobre clips de imagen real, como si, por ejemplo, supongan que quisiéramos agregar un edificio extra a este escenario porque ese edificio lo vamos a hacer estallar. Por tanto, ese edificio tiene que estar modelado en 3D y pegado ahí, y después se le aplicará un efecto de estallido con su fuego, su humo, los escombros o lo que quieran. Entonces, claro, ese 3D no puede estar acá como perfecto, ideal, con sus líneas totalmente paralelas. Tiene que verse igual de distorsionado que si se encontrara grabado en este lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, yo no soy artista 3D, como podrán comprobar. Acá están mis horribles edificios hechos por mí en un segundo en el Nuke. En el mundo 3D, las cosas siempre son perfectas. Ahí no existe la distorsión, no existe el ruido, todo es tal cual, se modela así, y después, posteriormente en la compo, es cuando se le aplican todos los efectos de cómo vemos eso. Pero el modelado es con todas sus líneas totalmente paralelas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo tengo mis edificios y llego y los pego acá. ¿Qué ocurre? Obviamente no se ven igual que el resto, no están distorsionados, las líneas no acompañan. Por ese motivo, lo que hacemos es, en los test de distorsión, extraemos la distorsión de lente, sacamos un cálculo de la distorsión de lente para poder después filtrar esa imagen de manera que cuando la peguemos acá sí se vea como se debería ver y acompañe al resto. ¿Por qué no se modela el edificio como haciéndolo curvado desde el modelo, sino que se le aplica un efecto de distorsión? Porque si lo hiciéramos curvado al momento de crearlo, después no nos queda ningún margen para correrlo un poquito sobre el plano. Ya si por algún motivo, en vez de quererlo acá, decidimos que lo queremos un poquito más para acá y ya lo tenemos modelado curvado, ya sonamos, no lo vamos a poder desplazar porque ya no nos va a coincidir más. Por eso siempre se modela en su estado perfecto ideal, y después, cuando hemos decidido la ubicación exacta sobre el plate, es cuando se le aplica la distorsión, que además también va a ser diferente, obviamente, según si esté ubicado más al costado o si está más ubicado al medio. Por eso coloqué dos, porque este se va a tener que deformar bastante menos que este otro que está al otro lado. En cuanto al departamento de compo, que es lo que hago yo, por si no están informados, la compo es el trabajo de juntar en el mismo plano todos los elementos de distinta procedencia. Tenemos los clips de cámara, y eventualmente podemos tener un matte painting, o podemos tener algún tipo de parche, o podemos tener elementos 3D, como dije antes, y los pegamos todos unos con otros y los empezamos a empatar en luz, en color, en textura y en todo, hasta que se vean como si todo aquello hubiera estado delante de la misma cámara y no se perciba que tienen orígenes diferentes. Entonces, para lo que es compo, nos ocurre lo siguiente, que cuando tenemos elementos en movimiento dentro de cuadro y los queremos traquear es seguir ese movimiento. Supongamos que esto es un plano fijo y tenemos una persona, un actor o actriz caminando por acá, y le quisiéramos, por ejemplo, pegar algo en su cabeza, como un casco espacial 3D, me lo invento. Entonces, con el software nosotros necesitamos traquear la cabecita de ese personaje que va caminando para poder seguir el movimiento de manera que nuestro casco 3D acompañe el movimiento de su cabecita todo el tiempo y no se sienta que va flotando en el espacio de una manera desacompasada. Entonces, ¿qué sucede? Que las herramientas que traquean se marean mucho cuando les toca pasar por los sectores más distorsionados de la imagen. Se confunden y el traqueo queda mal. Entonces, nos ayuda muchísimo para traquear, cuando tenemos plates de este tipo, sacarles la distorsión, dejarlos como si no hubiera distorsión,
traquear, hacer toda la composición sin distorsión y después devolverla de la distorsión al conjunto final y entonces se ve bien. Pero si no, aparte de lo que dije antes de este problema, tenemos todo el tema este de los tiritones, de tracker que se pierde, cosas así. Nos pasa lo mismo si en vez de traquear una cosa que se mueve dentro del cuadro, quisiéramos traquear un movimiento de cámara. Podemos no tener ningún elemento móvil acá, pero tener un movimiento de cámara y querer ubicar, por ejemplo, algo en este lugar. Entonces, claro, si la cámara se va moviendo, ese punto que queríamos traquear, dependiendo de si queda al costado, va a quedar súper deformado por la distorsión. Y cuando pase por el medio va a estar menos deformado y de nuevo el tracker va a decir, me confundí, no entiendo, el elemento que yo estoy siguiendo no para de cambiar de forma, entonces no lo reconozco. Así que por ese motivo también va súper bien sacarle la distorsión porque así aquello que estamos traqueando siempre se va a ver igual para el computador y por tanto lo va a poder identificar bien. Ah, sí, es esto mismo, que estaba acá y ahora está acá, pero es lo mismo, no cambió de forma, de dimensiones, entonces lo puedo acompañar. Esos serían básicamente los dos usos principales que tiene esto para los efectos visuales. Acá pueden ver la interfaz del Nuke, que es el software que ocupamos para componer como estándar de industria. Entonces, acá les puse una comparativa. ¿Ya? Esto, Checkerboard, es una grilla digital perfecta que está dentro de Nuke. ¿Ya? Acá lo estamos viendo en ese lado, tiene ese aspecto. Y esto es, como digo, 100% digital con sus parámetros. Y acá tenemos, en cambio, una que grabamos en cámara el otro día cuando vinimos a ensayar. ¿Ya? Y esta viene del set. Entonces, esta de acá tiene un pequeño grado de distorsión que esa otra no tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace el Nuke? Le aplicamos un nodito, Lens Distortion, que es la herramienta que nos va a calcular la distorsión, y Nuke lo que hace es comparar esa de ahí con la que sería ideal, perfecta, sin distorsión, y saca como lo que sería la resta, la diferencia entre una y otra. Y dice, ya, la desviación que tiene esta con respecto a la que tiene la otra es la distorsión de lente. Entonces, con esa diferencia, acá pueden ver los controles de la herramienta, o sea, esta que está en amarillito ahí, yo la abro y acá puedo ver cómo se controla. Esta herramienta me permite marcar o desdistorsionar, undistort, o redistorsionar, redistort. Entonces, primero partimos por undistort, desdistorsionar. Entonces, sacó el cálculo y dijo ya, pues acá para ajustar los bordes tengo que restarle X grados, no sé qué, no tengo ni idea de las fórmulas matemáticas que aplica la cosa, pero vamos a dejar estas líneas igual de rectas que la otra, entonces, clac, ahí la colocas y te lo endereza todo. Entonces, cuando ya tienes hecho todo derechito, con esta misma la copias y la vuelves a colocar, pero en su modalidad redistort, para devolverle la distorsión, como dije antes, a todo el conjunto con todo el trabajo hecho. Te queda distorsionado el plate de cámara original junto con todo aquello que le pegaste, ya se ve todo como debe verse. ¿Qué pasa si no tenemos esto? Si no hemos grabado previamente la distorsión de los lentes que hemos ocupado. Igual podemos correr estas herramientas, pero ya empiezan los cálculos automáticos del software y a veces queda bien y otras veces no queda tan bien. Entonces, por ese motivo, siempre vamos a intentar, ojalá, darnos el tiempo en la pre para hacer los buenos test, para mapear bien toda la distorsión de los lentes que se vayan a ocupar, teniendo previsión también de para qué planos se van a ocupar, con qué seteo, etc. A veces me preguntan, ¿qué lentes convienen más para VFX? Y digo, bueno, es que es una pregunta compleja, ya hay muchas variables. En general,
la elección de los lentes no viene impuesta por el departamento de VFX. Obviamente es una decisión de tipo artístico y creativo que debe ser tomada por la directora o el director de foto junto con la o el director de la película o serie en cuestión, de lo que se esté grabando. Y el equipo de VFX pues se tiene que adaptar a esas elecciones. Lo que sí sucede es que hay distintos tipos de lentes que tienen distintos comportamientos. Entonces yo considero que es bueno que al menos el departamento de foto esté al tanto de las implicaciones que tiene en los VFX elegir un tipo de lente o elegir el otro. Entonces, parto hablando de lentes clásicos, pues lentes primes o zoom esféricos. Esos en líneas generales no suelen tener mayor problema, pero los que suelen ser bastante complicados para VFX son los lentes anamórficos. Y ya extra complicados los zoom anamórficos, por varios motivos. El primero es que esa texturita tan linda, tan vintage que entregan, al mismo tiempo puede hacer que sea más difícil recortar los cromas. Cuesta un poco más porque como quedan medio vibrantes, no quedan tan parejos, tan homogéneos, pues se complica un poquito más. Y lo otro, justamente como distorsionan bastante más la imagen, pues también se hace bastante más complicado todo el tema de desdistorsionar, traquear, empatar, etc. Y por último, otra dificultad que nos generan es el tema de los flares, que tienen unos flares que son muy bonitos y muy interesantes, pero si nosotros le tenemos que pegar el flare a uno de los objetos 3D que hemos colocado en nuestro plano, pues también es difícil empatar eso, esa sensación. Me refiero a que si, por ejemplo, tuviéramos acá un super flare y nosotros le pegamos nuestro 3D arriba, nuestro 3D tapa el flare que viene impreso en el plate de fondo. Entonces tenemos que recrear ese efecto pegándole flare adicional por encima de nuevo a esto. Esto siempre hay que pensar que es como si fueran capas de papel una sobre otra. Entonces si el flare estaba en la de atrás, con lo que le pego arriba lo tapé el flare. Ya no lo veo, pero se nota que sobresale por el costado. Entonces tenemos que tomar todas las precauciones. ¿Qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que no se pueda hacer VFX con lentes anamórficos, claro que se puede. De hecho estoy en una serie ahora que está hecha así y lo estamos sacando. Solo que deben tener en cuenta este tipo de cosas para considerar que habrá que tomar precauciones adicionales para medir bien la distorsión, para grabar todo el conjunto de flares y considerar también que en post va a ser todo más lento y va a tomar más días de trabajo. Si todo eso lo tienen en cuenta y son conscientes de que es más tiempo, más plata, más recursos y más todo, adelante, porque se va a ver increíble, obviamente. Pero si están más apurados, es mejor entonces optar por otro tipo de lentes que sean más sencillos de manejar en post. Y ya, por último, pasando a la sencillez de manejar extrema, estuvimos ayer acá, yo no estuve presente, pero sé que estuvo en la demostración de lentes Zeiss. Zeiss tiene unos lentes nuevos, XD y otros modelos más, que actualmente son lentes electrónicos que se conectan con unos pines a las cámaras afines que en este momento me parece que son Red y Sony Venice y van a ir viniendo más. Y estos lentes ya ellos mismos en su interior te capturan toda la metadata de lente, de los seteos de lente, y además te calculan la distorsión, de manera que cuando después esos materiales de cámara son cargados en el computador, en el software, ya sin tener que pasar por todos los nodos que mostré antes, directamente se desdistorsiona sola la imagen. Entonces, claro, eso para los artistas de VFX es una maravilla, porque nos facilita mucho la vida. Son como lentes pensados para VFX. Ahora bien, ahí está de nuevo ver la decisión creativa de si más allá de que sea comodísimo para el equipo de VFX, al otro equipo de foto y de dirección le convence el look, la textura, el aspecto que dan esos lentes a las imágenes. Y si les conviene utilizarlos para todo el
rodaje o si solamente los quieren para algunos planos determinados o si directamente dicen, mira, no, es que no nos calza con el look que queremos. Entonces, pues nada, ahí ya vienen las decisiones de cada tipo. Lo que sí me gusta es que se conozcan todas estas opciones para que las decisiones sean conscientes y no vengan motivadas por desconocimiento. En general, nos haremos esta tablita, ya que es más que nada para que podamos después aclararnos encontrando dónde están los clips. No es una tabla exhaustiva que contenga todos los datos, sino que simplemente es para saber, después buscando rápido, cómo se llama el clip que contiene la información que yo estoy buscando. La manera más ordenada de anotar sería esto, ¿no? Ojalá, como les dije antes, hacer el test con la misma maleta y el mismo cuerpo de cámara que se vaya a ocupar realmente en el rodaje. Ya sé que esto muchas veces no es posible, pero si se puede, sería lo suyo. Por eso anotamos el modelo y también, ojalá, el número de serie, por este motivo. Entonces, ahí puse el ejemplo de si estamos ocupando un lente que sea zoom, vamos a pasar por todas sus posiciones de zoom, ¿ya? Por eso anoté ahí 18, 24, a modo de ejemplo, ¿ya? Y después anotamos eso, dónde está grabado cada cual. Acá hay una propuesta de nomenclatura, que es la que recomiendan los estudios de Londres, que es como la más clara para después saber al tiro qué contiene cada clip. No, es literalmente esa información con guiones bajos traspasada aquí. Cuerpo de cámara, modelo de lente, en qué focal se encuentra y después la información de los clips y esto para saber cuál es. El grano lo veremos después, pero es como la misma idea, básicamente, solo que ahí en vez de jugar con el lente jugamos con el ISO. Esto tiene que ir vinculado con, y ahora sí que ya voy a pedir que suban por favor mis duendecillas, mis minions. Así como tal, estaremos recopilando esas informaciones ahí, también para identificar nuestros clips tenemos que ir anotándolas en la claqueta, que es la que va a ir mostrando, iremos mostrando en cada momento al abrir cada clip. Entonces, sí, tranquilo, vamos a ir anotando lo siguiente. Ya, así como en general, la información que nos va a servir, nombre de proyecto, fecha, eso es lo clásico, como siempre. Ya, ojalá lo mismo que acá, cámara con el número de serie y lente con el número de serie. Y después ir anotando los datos clásicos, la distancia focal, los frames por segundo del plano en cuestión para el cual estamos testeando, el ISO, la velocidad, el diafragma y después los datos de tarjeta cliptoma. Un poco, bueno, todo básicamente. Ya, acá tenemos nuestra grilla de distorsión, que como les mostré antes en la otra imagen que estaba ahí, es la imagen de esta es la que comparamos con la grilla perfecta digital que está en el Nuke para poder desdistorsionar. Acá tenemos un mensajito muy tierno que dice, esto es una grilla de distorsión de lente, tiene 48 por 96 pulgadas, está diseñada para ser montada en una pared lisa o un tablero rígido. Un tablero que sea de espuma o de cartón se puede doblar y por eso no es recomendable. Si tienen alguna cuestión, por favor contacten al departamento de efectos visuales. Gracias, su equipo de efectos visuales. Bien, esto lo lleva siempre escrito las grillas. Ya, en primer lugar, nos interesa ver la distorsión real que causa el lente, no agregarle distorsión adicional porque nuestra grilla esté medio curvada o medio chueca o mal puesta o ese tipo de cosas, ¿ya? Así que partiremos siempre montando nuestras grillas sobre una superficie lo más lisa, lo más plana y lo más rígida posible. Ya, por ejemplo, puede ser una tabla de madera, una cosa así, pero si intentamos que sea en una cartulina, eso se nos va a doblar, se nos va a deformar y no nos va a servir. Lo otro, ojalá que no sea tan brillante como esta,
porque cuando los cuadritos negros empiezan a reflejar, a veces no se distingue bien el borde entre el negro y el blanco. Entonces eso también a veces puede marear a nuestras herramientas de cálculo automático, porque la herramienta piensa que el cuadrito negro a lo mejor llega hasta acá atrás en vez de llegar hasta ahí o esas cosas, y entonces se empieza a marear. A la hora de ubicar la cámara con la cual vamos a llevar a cabo nuestro test, en primer lugar, lo que más nos importa es que la grilla ocupe todo el cuadro. Es fundamental que no se nos salgan los márgenes. Ya tenemos que tener cuadros hasta ahí. No puede ser que nos termine nuestra grilla más adentro, porque justamente donde más necesitamos la información es donde más se deforma, y donde más se deforma es en los extremos. Por tanto, siempre, siempre, siempre nos aseguraremos de eso, que tengamos información cubriendo todo el cuadro. Después, nos vamos a situar de manera que el centro de nuestra grilla, que normalmente viene marcado con unas líneas que no se ven mucho, entonces nosotros le hemos recalcado aquí con un pedacito de masking para encontrarlo. Vamos a intentar que nos quede totalmente alineado con el centro de nuestro plano, por lo mismo. Es importante que la luz sea lo más homogénea posible, por lo que dije antes también, porque si tenemos unas luces que sean más duras, pueden empezar a causar reflejos, rebotes en los cuadritos negros, y eso pues todo puede ser mal interpretado como distorsión cuando en realidad no lo es por parte del software. Tenemos diversas maneras de lograr esto, según donde nos encontremos y los recursos que tengamos. En este caso nos hemos ido por iluminar directamente con difusión. Otras veces se ocupan faroles más potentes rebotándolos contra pluma y de esa manera se dirigen para allá. Otras veces se cuelgan de parrillas desde arriba. Da lo mismo. Lo importante es que a la hora del final se termine viendo así. Ya, la técnica da igual mientras se nos vea uniforme y homogéneo. Recordemos que normalmente, de hecho siempre, los planos que llevan efectos visuales en una serie o película no son todos los de la serie o película. Son solamente algunos que se marca cuáles van a ser. Entonces, estos test van orientados a esos planos en particular. Por tanto, vamos a tener en cuenta cuáles son los seteos que se eligieron para esos planos, para grabarlos. En qué condiciones lumínicas se van a hacer, qué diafragma se va a ocupar, etc. Ya tenemos que tener toda esa información más o menos, ojalá decidida de antemano, para poder después emularlo cuando hagamos nuestro test. Les dije que teníamos que tener en consideración para qué plano estábamos grabando esta distorsión. Entonces tenemos que ocupar, ojalá, la misma velocidad de obturación que se vaya a ocupar en el plano para el cual queremos esto. Por tanto, tenemos ya ISO nativo, la velocidad que tiene que ser la que viene impuesta por el plano en el cual lo vamos a necesitar, y después el tema del diafragma tiene que ser alguna posición, ojalá no muy abierta, que nos dé una buena profundidad de campo. Entonces, como estamos con poco margen para jugar con el triángulo de exposición por ahí, si nos quedó muy oscuro, nos quedó muy claro o lo que sea, tenemos ojalá que compensar desde las luces. No empezar a toquetear tanto desde el triángulo de exposición de cámara, para que sea lo más aproximado posible a lo que vamos a hacer, pero al mismo tiempo tenga la información suficiente que necesita el software para poder entender bien lo que estamos cargándole. Cada sensor, digamos que tiene como una sensibilidad en la que entrega su resultado más óptimo, y entonces ese ISO es el que se recomienda para trabajar con esa cámara en particular o con ese sensor en particular. Entonces intentaremos siempre setear nuestra cámara en esa posición a la hora de grabar la distorsión. ¿Ya?
y como siempre partiremos enfocando la claqueta. Estamos a foco. También se puede grabar más cerca si fuera necesario. Ahí dependemos obviamente de lo que estemos ocupando en cada momento. Pero si vemos bien nuestra información acá, entonces ya pues si estamos ya puedes grabar. Grabamos la info de la claqueta y cuando ya la tenemos, lo tenemos, ¿veis? Ya, retiramos y grabamos a foco la grilla. Con tener 2 o 3 segundos es suficiente. Ya cuando está a foco, un par de segundos y corta y ya está. En este caso, ya este lente, como dije, es de 45 a 250. Y dijimos que íbamos a hacer una por una, no las haremos todas, pero de nuevo les mostramos solo la metodología. Ya, como estamos en el 45, pues anotamos acá 45, ya, para saber en qué posición estamos de todas las que tiene este lente. De nuevo, nuestros datos que anotamos siempre. Y a partir de acá hay 2 maneras de hacer la grabación. Yo prefiero, creo que es más claro, hacerlo de la misma forma que antes, que es un clip por cada focal. Pero a veces hay gente que intenta, si no hay que mover mucho la cámara, directamente simplemente apartar, grabar, cambiar posición y seguir en el mismo clip. Eso ya va a gustos. De todas formas, yo encuentro personalmente que es más ordenado de la manera uno cada vez. Así que sería simplemente colocar acá, foco, grabar, retirar, y de nuevo apartarse, foco a la grilla, grabar un par de segundos, corten y siguiente. Básicamente eso sería. Ahora vamos a hacer una que sea más alejada. Vamos a una posición que sea bien... Venga, vamos al 200, por ejemplo. Vamos a 200. Ya. Acá ya cada vez tenemos menos información en el cuadro. Acá sí que ya vamos a necesitar desplazarnos, yo creo. ¿Nos movemos? Sí, aquí sí. ¿Cuánto más atrás? Vamos a ir viendo hasta que tengamos muchos cuadritos. ¿Ves? Porque aquí tenemos apenas 3 por lado. Básicamente siempre de lo que se trata, la idea es la misma, de que tengamos suficiente información para poder calcular bien la distorsión. Suficiente información es que nos entren los cuadritos y que tengamos muchos cuadritos en cuadro, para que pueda calcular bien la diferencia entre unos y otros. No hay ninguna ciencia exacta de a qué distancia tengo que situarlo sino simplemente se trata de eso. Ya. En el caso de los anamórficos, como su comportamiento es diferente, aunque no sea zoom, vamos a necesitar medirlo en diferentes distancias de la cámara hasta la grilla, porque se va a comportar diferente según la distancia a la que se encuentre. Por tanto, para que los anamórficos no nos hagan sufrir tanto en post, nos ayuda muchísimo que este test se haga de esta forma. Ya, por ejemplo, cada 1 metro, una cosa así, anotando bien en qué distancia está, y después a la hora de grabar el plano, anotar en el set la distancia de la cámara al objeto grabado, y entonces buscamos nuestro clip, el que tengamos, que estaba a la misma distancia cuando hicimos el test, y ese será el que utilicemos para desdistorsionar después en post. En el caso de los anamórficos también a veces nos puede ocurrir que se vea muy oscuro. En ese caso tendremos que compensar agregando más luz a la grilla. Tenemos nuestra grilla bien colocada, la cámara bien situada, totalmente perpendicular, centrado, y mostramos. Ahora en este caso anotamos el lente que estamos ocupando y la distancia a la cual tenemos la cámara. Y volvemos a hacer lo mismo. Se corre cámara, se graba, se aparta, se enfoca atrás
par de segundos, salimos. Entonces ahora sería lo mismo, vamos un metro más adelante, porfa. Y ahora a modo de demostración lo hacemos solo así, pero en la realidad puede ser necesario hacerlo en más posiciones. Bueno, eso sería más o menos todo, creo yo. No sé si me quedó algo, si alguien tiene alguna pregunta más. He intentado ir respondiendo sobre la marcha.